Bueno, Robert, supongo que ustedes estaban valorando, estábamos hablando de la defensa de la senadora Katia González. Robert es su abogado, además de ser su hermano es su abogado. Un desarrollo positivo, supongo yo, en la Corte, ¿o no? A ver, Enrique, bueno, depende un poco desde dónde enfrentemos la situación coyuntural, ¿verdad? Yo podría aproximarme a la situación con una mirada técnico-jurídica o de abogado, si se quiere, o podría hacerlo desde una mirada más ciudadana. Y yo creo que a esta altura del partido, después de casi 2 años del hecho consumado, ya las discusiones jurídicas se tornan absolutamente bizantinas. Corresponde, me parece a mí, poner el énfasis en la mirada ciudadana. Y digo bizantinas porque, contrariamente a lo que se publicitó en estos días bajo el título "La Corte destrabó el tema de la senadora o la ex senadora Katia González", en rigor lo que la Corte está haciendo es simplemente mostrarnos que nuestra máxima instancia judicial y todo el poder judicial funciona de manera kafkiana, es decir, nos meten en un laberinto sin salida, no están comprometidos con la defensa de las libertades, de las garantías, no son ni por asomo el último bastión de nuestras libertades ciudadanas. Y yo creo que es importante que pongamos el énfasis ahí, porque aunque podamos hacer una valoración positiva de lo jurídico, Enrique, la solución ya no va, el caso ya se tornó abstracto, porque ha pasado tanto tiempo que aún en la hipótesis, para mi gusto, impensada de que la Corte resuelva esto en los próximos días, en las próximas semanas, y aún en la hipótesis también impensada para mi gusto de que lo haga favorablemente, la solución ya no va a llegar a tiempo. Y consecuentemente, si quienes tienen que custodiar nuestras libertades y nuestras garantías no nos dan la medicina a tiempo, el resultado es que morimos. Bueno, y esa es la situación a la que el Poder Judicial expone a toda la ciudadanía. Ese es mi diagnóstico, así es que está lejos de ser positivo mi balance. No, me sorprende, y no, es que me sorprende mal, Robert. No me sorprende mal, pero sí me sorprende esta lectura que vos estás haciendo, porque vos sabés que esta mañana, cuando estábamos un poco hablando de temas varios con Sara y con Juanma, recordamos el caso de Romero Roa, que no sé si fue hoy o ayer, pido disculpas, que sí, la Corte le dio la razón, estimado amigo, pero él se había muerto 6 meses antes. Claro. Entonces, ¿de qué sirve? Exactamente. Y entonces, en ese contexto, Enrique, a mí me parece que la cuestión podría encararse, la decisión esta de la Corte de, entre comillas, destrabar el caso Katia, podría encararse desde el ideal de independencia judicial que hoy se volvió a instalar coyunturalmente a partir de la pretensión de 2 ministros de la Corte de lograr la conformación en el cargo hasta los 75 años. Porque ese ideal regulativo, ese valor independencia judicial, que creo que en abstracto todos defendemos, nadie puede estar en desacuerdo con eso. No te creas. Exacto, nadie que defienda la democracia. Y en eso un pequeño paréntesis para recordar, la democracia es un territorio de tensiones. La democracia inevitablemente obliga a que administremos cuestiones conflictivas. Pero esas tensiones a veces son virtuosas, necesarias, y otras veces son ilegítimas. Bueno, quienes entendemos la dinámica de las tensiones virtuosas, creo yo que en abstracto no podemos estar en contra del valor independencia judicial. Pero sí tenemos que discutir seriamente respecto a cuál es el mejor ideal regulativo dentro de nuestro marco constitucional. Y eso nos remite al extraordinario programa que tuviste ayer con Mane Riera, donde se discutió con muchísima altura, con muchísimo rigor, la complejidad del tema, ¿verdad? Se pusieron sobre la mesa argumentos de un lado y del otro que son tan legítimos los unos como los otros y marcan no solamente que el tema es conflictivo, sino que tenemos que seguir tirando de ese hilo para ver un poco dónde estamos parados y sobre todo para poder tratar entre todos de construir la decisión pública más robusta posible. Te acepto el desafío, Robert. Te acepto el desafío porque sí coincido contigo en que es un tema de superlativa importancia. Y te acepto también que el debate debería llevar a, digamos, una decisión política definitiva sobre el tema para que, digamos, todos sepamos a qué atenernos. Solamente que
previo a entrar en esa pequeña parte de la conversación, o en esa parte de la conversación, yo creo que sí hay que decir que, a mi modo de ver, la Corte tiene un imperativo no solo moral y político, porque eso en la cabeza cada uno, estimado amigo. Tiene un imperativo jurídico para resolver el tema de Katia. Dos cositas nomás, Robert, no te voy a robar mucho tiempo, solamente quiero plantearte por qué para mí esto es importante. El tema Katia, estimado amigo, a mi modo de ver, tiene dos variables que hay que resolver de una buena vez y para siempre, para que ningún legislador del futuro se vea en una situación como la que afectó a ella y a otros. Y es uno, el artículo 201 de la Constitución puede aplicarse aislado del 191, como si fuera una isla en el desarrollo de la Constitución. Esa es mi primera pregunta. Y después viene una segunda pregunta, estimados amigos, y es si desaparecidas por haberse comprobado falsas las causas que ameritaron, entre comillas, la expulsión de un legislador o legisladora, ¿se puede mantener la expulsión? Y creo que esas dos cuestiones la Corte tiene que resolver. Por la República. Exacto. A mí me importa un carajo, perdón, la grosería, mi querido Marcial, me importa la ética, un pito, no me interesa si son cristianos, budistas, no me importa. Hey, señores, acá hay un imperativo que hay que poner en funcionamiento la Constitución de un modo predecible para todos, para el futuro. Ese nomás es mi punto, Robert. Y el punto es central, Enrique, porque el imperativo es republicano en definitiva, porque la Corte, dentro de nuestro diseño orgánico, es un poder que cogobierna el país. Y en el rol de cogobierno, el sistema republicano le asigna ni más ni menos que la tarea de controlar las decisiones mayoritarias, controlar la regularidad de las decisiones mayoritarias, porque aunque los demás poderes públicos tengan absoluta soberanía en determinados espacios de decisión, lo que no se puede poner en tela de juicio es que la validación de ese campo de competencia, de esas decisiones, exige necesariamente, porque vivimos en un Estado de Derecho, el respeto al procedimiento dado para validar esas decisiones. Así es que la cuestión es medular, efectivamente, y yo coincido 100% contigo en que es importante que en este momento la Corte nos diga de qué lado se acuesta, pero no tanto o no únicamente por el tema Katia, sino para que nosotros sepamos si tenemos una Corte que está a la altura de ejercer su rol de contralores de las decisiones mayoritarias, o si van a simplemente validar y legitimar servilmente lo que se decida en el seno de los otros poderes, aunque no existan causas para justificar las decisiones que se han tomado, como ocurrió efectivamente en el caso concreto. Correcto. Ahora sí entramos, porque usaste la palabra que nos permite hacer el puente, servilmente. Entonces ahí, Robert, es donde yo estoy planteando la cuestión que escuchaste ayer. Te agradezco enormemente los conceptos, pero quiero señalar el punto. ¿Por qué eventualmente nuestras Cortes Supremas han sido serviles, estimado amigo? Para mí el ejemplo más aberrante de esto es el fallo de abril del 99, que convalidó la suspensión de elecciones durante 4 años para lo que yo denomino el golpe de Estado de marzo paraguayo. Y, estimados amigos, esta es una valoración que la pongo aquí para poder discutirla con Robert, o conversarla o intercambiar pareceres. Nuestras Cortes son serviles porque, y yo te pido disculpas por mi falta de elegancia del lenguaje, Robert, porque el poder político la tiene de las bolas. Y esa es la cuestión que tenemos que romper. Y para romper esa cuestión hay algunos muy pocos mecanismos probados en el mundo. Uno de ellos es la inamovilidad. No es el único, ciertamente, pero es uno de ellos. Ese es mi punto. Y tu punto también es digno de destaque, Enrique, porque ese es el punto en cuestión, y frente a eso lo que tenemos que decir es que no existe un solo ideal regulativo para alcanzar
lo que llamamos la defensa de la independencia judicial. Y uno puede recurrir al modelo que a vos te gusta, que es el norteamericano, que establece directamente el vitaliciado, pero también poner sobre la mesa ejemplos tan o más virtuosos que el norteamericano, que entendieron que el valor independencia se puede defender con otras alternativas regulatorias, como por ejemplo el alemán, el tribunal, digamos, esto podemos llamar ideales regulativos de las altas cortes. Sí, sí, en sí. el tribunal de Alemania, ese ideal está dado en 12 años y no reelección. En el de España, 9 años y con una reelección, pero intercalada en periodos. Tenemos el Tribunal Colombiano, que el Tribunal Constitucional de Colombia, muy prestigioso también en el mundo, establece 8 años y no reelección. El chileno, 9 años y no reelección. En Inglaterra esto se entendió que se protegía hasta los 75 años y jubilación obligatoria. Y así podemos continuar multiplicando los ejemplos. Y en esa línea, en el Paraguay, no sé si me vas a conceder esto, pero sí, a raíz del altísimo nivel del debate del programa de ayer con Manne Riera, yo creo que podrás hacerlo. El tema es cuanto menos polémico. Hay dos tesis, por simplificar un poco la cuestión, que es la tuya, o la que vos defendés, digamos, que establece la inamovilidad hasta los 75, y la que ayer expuso Manne Riera, que establece que en nuestro orden constitucional, nos guste o no nos guste, el ideal tal vez quedó estrecho, pero se establece en 5 años, y la inamovilidad recién después de la segunda confirmación. Entonces ahí está el punto. Y mi tema no es el siguiente, Enrique. Si admitimos que la cuestión admite miradas divergentes, igualmente legítimas en argumentación filosófica, y en ese contexto, quienes defienden tu línea no están conformes con la cantidad de argumentos de orden normativo que ayer expuso con brillantez Manne Riera, tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo seguimos entonces abonando la discusión para tratar de salir del atolladero, no tanto para cambiar de postura, sino para ver cuál de las posiciones está mejor sostenida, no solo desde lo filosófico y no solo de lo normativo? Y ahí es donde viene mi punto, perdón que me extienda un poquito, porque creo que aquí es importante que la ciudadanía sepa que ese ideal regulativo de independencia se puede calibrar, se puede medir, también en función a otros criterios, como por ejemplo el político. En el criterio político podríamos decir que vivimos en una república, la definición por antonomasia de república es que es un antídoto contra toda forma de poder concentrado, y por ende cualquier decisión que tomemos tiene que tratar de respetar esa línea de no permitir que poca gente concentre mucho poder. Podríamos hacer la misma gimnasia desde, por ejemplo, los riesgos que representa para el funcionamiento estatal permitir que mucha gente en alguna medida afiance en determinados cargos durante demasiado tiempo, por el riesgo que eso representa de generar pequeños feudos de poder y lealtades contrarias a los principios que sostienen la República. O podríamos, que al menos para mi gusto es el tema central, aproximarnos a esa regulación desde los hechos. ¿Y cuáles son los hechos hoy, Enrique? Y repito, perdón que me extienda, porque quiero marcar estos hechos. No, porque para mí esto es central, así que porque son relevantes. Entonces, desde los hechos, bajamos un poco los principios en los que coincidimos y discutimos de manera sumamente enérgica y al mismo tiempo sumamente enriquecedora, pero bajamos a los hechos y ahí la discusión ya se torna claro oscuro o gris, por decirlo elegantemente, porque tenemos que preguntarnos, esta Corte, ¿qué ha hecho en términos de respuesta de cara a la ciudadanía para ganarse esa confianza que reclama? Déjenme llegar hasta los 75 años, casi vitaliciado, entre paréntesis, considerando la edad de los actuales ministros. Y yo le pregunto a la ciudadanía, para que la ciudadanía, como vos decís, no me crean a mí, evalúen ustedes los hechos, que la ciudadanía se pregunte qué posición asumió la Corte en temas centrales, como por ejemplo el caso Rivas. ¿Qué posición asumió en el tema mafia de los pagarés? Si yo integro una estructura que tiene el San Benito y la etiqueta de mafia, voy a hacer todo lo posible para sacarme de encima ese estigma. Bueno, ¿qué ha hecho la Corte para el efecto? ¿Qué ha hecho la Corte cada vez que interpretó cómo funcionan las incompatibilidades de nuestra Constitución? Y encontramos que la respuesta es que la Corte ha en claros conflictos de intereses, por ejemplo, ha establecido que los cargos administrativos dentro de las universidades, rectorado y decanato, son equiparables a la docencia. Y, oh casualidad, todos o tienen universidades o integran en universidades. ¿Y qué resultado dio eso? El resultado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, hoy absolutamente devaluada y copada por sectores vandálicos que están operando a plena luz del día
y a cara descubierta desde ahí. Entonces los hechos marcan, Enrique, que esta Corte ha hecho muy poco para ganarse el favor de la ciudadanía en términos de, permítanme por favor, en causa propia, autoasignarme la inamovilidad hasta los 75. Entendido perfectamente, y como viste anoté varias cosas y busqué un nombre porque no me estaba acordando el nombre que quiero mencionar, pero ya lo tengo. No, a ver, yo no voy a discutir, Miguel Robert, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que la pata renga de nuestro sistema político institucional es el Poder Judicial. Yo estoy de acuerdo contigo con eso, estoy de acuerdo 100%. Yo creo que hay una cuestión que nuestro proceso democrático no resolvió todavía bien, y ese es el tema judicial. Ahora, la pregunta está en cuál es el mecanismo idóneo para ir más rápido hacia el ideal, ¿verdad? Y yo creo que el mecanismo idóneo para ir más rápido hacia el ideal es el que está establecido en la propia Constitución, y ahí es donde podemos entrar en una divergencia interpretativa, ¿verdad? Tal vez. Es que la Constitución, estimado amigo, a mi modo de ver, nunca dijo que el periodo de los ministros de la Corte es 5 años. Eso dice para los magistrados, en el artículo 252, como está mencionando Robert, efectivamente. Pero para la Corte estableció un mecanismo especial de elección, de juzgamiento y de integración y de duración, que es el 261, el 225, el 261, etc. Ahora, ¿por qué nuestro sistema judicial fracasó, Robert? Y esta es la interpretación histórico-política. No me quiero hacer profesor doctor acá, pero es histórica pero política. Por eso digo histórico-política, ¿verdad? A mí no me gusta hablar como los profesores doctores, te pido mil disculpas. Yo sé que vos no sos uno de los aludidos siempre por mí. Entonces, el punto es el siguiente. Y ayer yo le mostré esto a Mane. Le mostré porque estuvimos revisando, y cuando yo estuvimos es porque con Iván estuvimos revisando esto. Los dos proyectos originarios de la Ley 609 no hablan, estimado amigo, en ninguna parte de que la Corte dura 5 años. Eso se metió en la versión Senado. Y yo conté ayer la versión que tengo, porque no tengo ningún papel, porque el director de archivos de la Cámara todavía, porque sí lo pedimos, no nos pudo ver la interacción en comisiones. Pero sí sabemos, a ciencia cierta, que el proyecto del diputado Benítez, que es el originario, más el proyecto de la ONG esta alemana, que en realidad es Jorge Darío Cristaldo y Mendonca y compañía, que son los proyectos que articularon la Ley 609, se aprobaron en diputados, presidido por Atilio Martínez Casado, y lo menciono a propósito, sin que se haya modificado el artículo 19. Esa modificación se produjo en el Senado. Solo en el Senado. No en el proyecto original, no en el proyecto de la ONG, no en la Cámara de Diputados, en el Senado. Y fue, según la versión que yo tengo, un acuerdo entre Emilio Camacho y Juan Carlos Alaverna. Y aparece ahí el artículo 19, de golpe y porrazo, sin base en la Convención Constituyente, para decir que los ministros de la Corte duran 5 años. Y Robert, termino con esto. A partir de ahí, estimado mío, lo que hemos visto como resultado político es un deterioro del Poder Judicial paraguayo, hasta llegar a Honduras con H, Honduras increíble, como Miguel Óscar Bajaca. Entonces, y termino, perdón, pero vos me pediste tiempo, vos también y entonces acá, Robert, yo la conclusión que saco, por eso te dije el balance histórico-político, es el camino que hemos seguido no produjo buenos resultados. Y en consecuencia, creo que tenemos que andar el otro camino, el que se frustró de contrabando en 1995, que es el que, a mi juicio, dice nomás luego la Constitución. Y quiero agregarte un pequeño desafío, porque además también estuvimos chequeando las actas de la Constituyente, específicamente para el 252 y el 261, y efectivamente, estimado amigo, ninguna coma
ni del 252 ni del 261 hablan de 5 años o el 252 de la Corte Suprema. Lo siento mucho. Sí, a ver, creo que estamos de acuerdo en que el tema, por polémico, por álgido, por tenso, admite aproximaciones divergentes. Si esto es así, entonces es importante que nos preguntemos, ¿cómo salimos del atolladero? Exacto. Y en ese contexto, digamos que no hay un camino unidireccional. Existen varias alternativas para destrabar el asunto y lograr finalmente sentar una base interpretativa que permita brindar seguridad jurídica. Bueno, el camino que se está eligiendo en este momento es el más antidemocrático de todas las opciones posibles. Y aquí quiero hacerte una analogía con un cuestionamiento serio, firme, que vos mismo haces a la hora de descalificar, por ejemplo, la legitimidad que se autoasignan los representantes de las diversas ONG, ¿verdad? Entonces vos decís, 4 o 5 personas en una oficina que nadie controla, que nadie conoce y que nadie eligió, que no tienen legitimación popular, están tomando decisiones que después nos aplican a todos. Así mismo. La analogía es idéntica con la Corte. Se está eligiendo el camino jurisprudencial, donde se está pontificando que hay una sostenida jurisprudencia. Pero es lógico si ellos mismos se dan la jurisprudencia en causa propia. Anda a preguntarle a mi familia, si bien no va a tener unanimidad, si me quieren o no me quieren. O me coinciden que me quieren. Entonces, mi mamá me quiere, mi papá me quiere, mi hija me quiere, mis hijos me quieren, mis amigos a lo mejor también me quieren. Ergo, tengo jurisprudencia y legítimo que soy querido. Bueno, eso puede funcionar en el seno de las relaciones familiares, pero no para construir una decisión democrática robusta. Y además, ese argumento de autoridad jurisprudencial deja de lado deliberadamente, y quiero hacerle en este momento un tributo, a la persona que sentó el precedente más digno de los últimos tiempos, que es el doctor José Altamirano. Él fue el único que tuvo la dignidad de decir, a pesar de que esto me beneficia o de que yo puedo sacarle provecho, entiendo de buena fe que el mandato de la Constitución es y me voy a mi casa. Entonces recuerden que está también ese precedente de dignidad ejercitado a la hora de llenarse la boca con que están legitimados porque ellos mismos se dieron los fallos. Entonces, ¿cuál sería una de las muchas alternativas que podemos explorar? Quiero dar el ejemplo de lo que ocurrió en Uruguay cuando, digamos, con la transición a la democracia. El pueblo uruguayo, cansado de las grietas, de los enfrentamientos y de la difícil situación postdictatorial, aprobó una ley que estableció una suerte de amnistía general. Hagamos borrón y cuenta nueva, lo pasado pisado, para decirlo en términos sencillos. Ley de punto final. La decisión fue muy polémica porque naturalmente quienes estaban del lado de las víctimas con toda legitimidad dijeron, pero ¿qué les pasa a ustedes? Sigamos persiguiendo los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Nos guste o no nos guste, ¿qué es lo que hizo el pueblo uruguayo? Y quiero hacer la analogía porque en este caso podría aplicarse el mismo criterio democrático. El pueblo uruguayo dijo, ya tenemos una ley, esto es democrático porque los representantes han expedido su decisión en un determinado sentido. Pero no obstante ellos se preguntaron, ¿podemos trasladarle esto a la Corte para que haga un control de constitucionalidad a ver si nuestra decisión es lo suficientemente democrática? Y alguien dijo, está muy bien, esa es una alternativa, pero no es todavía la más robusta en términos democráticos. ¿Qué les parece si hacemos un plebiscito? Convocamos a todo el pueblo para que ellos nos digan cuál es la voluntad verdaderamente mayoritaria en este tema para brindar seguridad jurídica. Entonces, pudiendo tomar la decisión en 4 paredes, tanto en el Parlamento como en la Corte, la tomaron en la calle y dieron seguridad jurídica. Bueno, en este caso, perfectamente esta es una cuestión que la ciudadanía puede exigirle a los poderes públicos que la resuelvan de una manera distinta a esa grosería que representa ser juez y parte, ser juez en causa propia, obviar el escandaloso conflicto de intereses y otra vez pintarnos la cara cuando que si el sistema republicano desconfía del poder público a cuento de que los ministros hoy se autoasignan una confianza que no les es dada por el sistema republicano y les es negada por los hechos, por todo lo que señalé antes, Enrique. Claro, el problema, Robert, es que lo que tenemos que ver es qué causa qué cosa. Y ahí voy a plantearte una evolución de hechos. En 1787 se reunió, estimado amigo, la Convención Constituyente en Filadelfia, en Estados Unidos. Y Robert sabe esto perfectamente porque él también es estudioso del tema.
y porque había fracasado el primer intento constitucional que se llama los artículos de la Confederación. Fracasó rotundamente y desde 1776 a 1776 un quilombo total y encima con el país en guerra, ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos. Se hace la convención y la convención establece no en forma taxativa, pero sí optativa, la posibilidad de que efectivamente la Corte Suprema tenga un mecanismo de independencia centrado en la inamovilidad de los ministros. Y esto no fue de buenas a primeras. Esto no ocurrió así de la noche a la mañana porque efectivamente en la Convención Constituyente y después en lo que serían los futuros partidos políticos, hay gente que decía lo que está diciendo Robert, ¿no? El principio democrático es que acá se tiene que renovar la cosa, ¿verdad? Hasta que fue nombrado ministro y presidente de la Corte un señor que se llama John Marshall, el nombre que estaba buscando, que te dije que estaba... Correcto. Bueno, y Marshall dijo, estimado mío, y fue presidente de la Corte de 7.000 años por ahí, no, para que nosotros podamos funcionar como poder verdadero, no nos deberían poder tocar los políticos. Y hay mucha gente que no le va a gustar lo que estoy diciendo, decía Marshall, ¿verdad? Pero la manera de efectivamente fortalecer el sistema es con la inamovilidad permanente. Que entre paréntesis no era una cuestión suya, era inspiración de la justicia británica. Porque el problema no está, según entiendo yo, Robert, y leyendo un poquito a las consideraciones sobre Marshall y compañía, en el vitaliciado de los ministros de la Corte, vamos a llamar vitaliciado hasta los 75 años, porque el poder público no está depositado en la Corte en su totalidad, es una parte del poder público, no todo el poder público. El marco constitucional liberal lo que pretende es que el poder público esté limitado, pero hay sectores del poder público que deben funcionar de acuerdo a una dinámica tal que les permita funcionar. Esto es lo que entendió Marshall y dijo, no señores, nosotros nos quedamos acá sin que ustedes nos puedan tocar. Porque los políticos norteamericanos, y esto está viéndose ahora más que nunca, son igualitos a los nuestros. No hay ninguna diferencia. Ya termino mi perorata, ¿verdad? Entonces, se estudió, se optó en Estados Unidos porque los ministros duran desde que son elegidos hasta que se mueren, ¿verdad? Y Robert acá mencionó algunos casos y yo voy a explicar el factor común porque yo ayer le dije a Mane unos ejemplos, ¿verdad? Alemania, 12 años, España, 9, Colombia, 8, Chile, 9, y agrego Japón, que fue mi ejemplo de ayer, 10. ¿Cuál es la característica común de todos estos ejemplos con Marshall, estimados amigos? Y es que en ninguno de estos casos, en cero, los políticos pueden revisar la actuación. Esa es la clave. ¿Querés acortar el plazo, mi querido Robert? Hagamos la constituyente y pongamos 10 años, 15 años. Pero lo que no podemos es aplicarle a la Corte el 252. Ese es el problema, ese es el veneno. Y esa es, mi querido Calé, vos sabés que yo te quiero, papá, en serio te digo, pero esa es tu perversa genialidad. Aplicar el 252 a la Corte Suprema. Y eso no está ni en Japón, ni en Alemania, ni en España, ni en Colombia, ni en Chile, ni en ningún país decente que se precie, mi querido Robert. Sí, a ver, y aquí pido un poco de disculpa por hacer mucha abstracción de vuelta, pero quiero quedarme con el ejemplo de Marshall porque es sumamente interesante, al menos por dos razones. La primera y principal es que Marshall en el año 1803 creó el precedente más célebre en la historia del constitucionalismo americano. En un caso que se llamó Marbury versus Madison, famoso, nace la herramienta jurídico-política que se llama control de constitucionalidad. ¿Me permitís ahí una breve interrupción otra vez? Porque vos hiciste una pregunta sobre el punto. No te voy a robar mi minuto. Ahí van, verá. Esto, estimado amigo, es el principio del efecto erga omnes, que lastimosamente en Paraguay nuestra constituyente no estableció porque querían copiar a los idiotas argentinos. Entonces se copió la idiotez, porque esta ley 609 ya fue declarada inconstitucional. Inconstitucional si hubiéramos estado en Madison versus Marbury,
Esto estaba derogado hace 20 años. Eso nomás. Sí, ahí hay una discusión técnica, pero que no viene al caso en este momento, pero sí te concedo que de manera gráfica es como señalaste. Pero lo que yo quería marcar es que en ese precedente, la notable genialidad de Marshall es que él enfrentó una coyuntura política que nada tiene que envidiarle a lo que ocurre en las devaluadas democracias del tercer mundo habitualmente. Había un conflicto entre un presidente saliente y un presidente entrante, el saliente Adams, el entrante Jefferson, que ya había señalado que iba a tomar una determinada posición política frente a un asunto. El caso llega a la Corte. Y Marshall, teniendo la atribución normativa, legal, estando legitimado para involucrarse, se autorregula, se autocensura, si querés, y declara inconstitucional esa norma que le permitía invadir. Entonces el célebre precedente no nace para que la Corte se extralimite, sino que para que la Corte se reprima, se restrinja, por principios en realidad para solucionar una cuestión de gobernabilidad coyuntural, pero por un principio liberal. Bueno, todos nuestros precedentes de nuestros políticos que están en la Corte, repito, políticos que están en la Corte, están utilizando estos mecanismos para extender poderes, para darse más autoridad, para avanzar, y eso es cuestionable. Y lo otro, siempre dentro de lo de Marshall, hay muchas líneas críticas que se conocen en términos así simplemente gráficos como los pequeños secretos sucios de la democracia norteamericana. Y ahí hay muchísimas objeciones respecto a todos estos temas que tienen que ver con si no se les fue la mano otorgando ese vitaliciado. ¿Y cómo resolvieron la cuestión, Enrique? No jurídicamente, no políticamente, sino apelando a la prudencia, a las personas. Entonces dijeron, ya que no tenemos demasiados filtros, cuidémonos en elegir a personas que ya han concluido su vida profesional. Hagamos que ser parte de la Corte resulte un honor verdaderamente, y de paso reducimos el riesgo de nichos, de feudos, de favelas, de conflictos de intereses, etcétera, dándole esos cargos honoríficos a personas que ya pasaron determinado filtro de edad, que no es matemático, ni siquiera es normativo, es simplemente de prudencia. ¿Te parece que nuestra Corte actúa con prudencia? ¿Te parece que nuestra Corte actúa como contralor de las decisiones políticas? ¿Te parece que nuestra Corte tiene coraje republicano? ¿Te parece que nuestra Corte le da la cara a la ciudadanía? Y vuelvo al tema de mafia de los pagarés. A mí me parece que la respuesta categórica es que no. Entonces, ¿por qué permitirles que se valgan ellos, ante ellos, como la bruja de Blancanieves ante su espejito mágico, que tengan tanto poder? Es riesgoso. Y en términos históricos es doblemente riesgoso, porque en Paraguay toda concentración de poder, independientemente de que se haya dado en el seno del poder público en su totalidad o en feudos, ha demostrado que no funciona. El clan González Daer ya se eliminó físicamente, pero sigue vivito y coleante en nuestro Poder Judicial. A ver, dos cositas. Yo voy a hablar ahora y vos vas a cerrar porque Iván ya me está echando. Número uno. Número dos. Robert, yo empecé esta conversación diciendo que no voy a discutir contigo lo mal que está en nuestra justicia, porque yo estoy de acuerdo contigo. No, pero es que nada de lo que vos digas sobre lo mal que está en nuestra justicia, no, yo te voy a firmar. Yo te firmo eso. O sea, yo no estoy discutiendo eso, porque estoy de acuerdo contigo. Yo lo que estoy discutiendo es cómo salimos de esto de modo idóneo. Y lo que digo es, repetir lo que nos trajo a esto no puede ser la solución. Claro. ¿Entendés? Estamos aquí, estimado amigo, porque los políticos destruyeron la independencia del Poder Judicial en el año 95 en el artículo 19 de la ley 609. Entonces, el camino de repetir eso como solución, no. A ver, hay una famosa frase que se le atribuye a Einstein, que yo no sé si es de Einstein, ¿verdad? Pero, chico, vos no podés aplicar la fórmula que te salió mal pretendiendo que la aplicación indefinida de la fórmula te va a resultar bien en algún momento. Eso no existe. La fórmula que te salió mal siempre te va a salir mal. Entonces, esta fórmula del artículo 19 de la 609 ya probó en 30 años que no anda, Robert. Entonces tenemos que ir al otro tema, al tema que se frustró a mi modo de ver en forma ilegítima y de contrabando. El otro nombre que estaba buscando acá
Eso un poco para contestar lo que acabas de señalar como elemento histórico. John Roberts se llama el actual presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, estimado amigo. Fue elegido por George W. Bush, o Bush hijo si ustedes quieren. Y tenía 42 años. Y es vitalicio. Ese no es el problema. El problema es que vos tenés que sacarle al político la chance de amenazarle al juez. A mí no me gusta Diesel. Robert, a mí hay ministros de la Corte que no me gustan. Yo no voy a discutir eso. Estoy de acuerdo contigo. Pero es preferible que Diesel se quede con un marco de estabilidad tal que le pueda decir eventualmente a Horacio Cartes: Horacio querido, papá, yo te quiero mucho porque vos me pusiste acá, pero andate a la puta, porque no me podés más tocar. Yo prefiero eso. Y yo prefiero lo mismo, pero donde tal vez estemos no coincidamos del todo, es que lo que yo creo es que este pedido de inconstitucionalidad es abonar exactamente lo que se viene haciendo y no ha resultado. Porque, no quiero dar nombres porque incluso hay personas que ya no están en este mundo, pero se supone que las últimas 3 cortes al menos se dieron a sí mismas esa inamovilidad hasta los 75. Y los problemas no desaparecieron, los problemas se agravaron, porque si bien es cierto que hay un copamiento absoluto de la política sobre la justicia no ha demostrado incomodidad en esa dinámica. La justicia, las personas que integran la justicia en términos generales y salvando las honrosas excepciones que por supuesto las hay, ha demostrado ser funcional a ese juego. Entonces, si tengo 2 alternativas, donde una abona el vitaliciado y la otra razonablemente me permite filtrar mientras discutimos una reforma constitucional, prefiero la segunda, no porque sea más virtuosa, sino porque es menos riesgosa, Enrique. Ese nomás es mi punto y yo creo que tiene que ser el punto de la ciudadanía, que estas discusiones abstractas probablemente les quedan muy altas y muy lejos, ¿verdad? Esto es más estimulante en otro tipo de foro. No, La ciudadanía mira la justicia en términos de la mafia de los pagarés, sí, en términos del favor que le hacen a Hernán Rivas, en términos del clan González Daer, en términos de cómo lo que está pasando en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, en términos de seguir dándole cargos a los amigos que han salido de un esquema para quedarse en la facultad y de la facultad se van al Consejo de la Magistratura y el Consejo del Jurado de Enjuiciamiento. Entonces rompamos ese círculo de alguna manera, recortando, ya que tenemos la posibilidad razonable de hacerlo por el camino más exigente en términos republicanos, si entendemos la república como el límite absoluto a la concentración de poder. Yo lo único que te digo es que hagamos el camino para salir de la crisis respetando la Constitución, porque la Ley 609 la viola. Yo creo que lo que Manes Riera expuso ayer, por lo menos contrapesa esa posición que estás defendiendo con mucha legitimidad. No quiero entrar en la discusión, no, Martínez, porque entiendo además que se nos acabó el tiempo, pero sí, creo que es importante que sigamos dándole vuelta vamos a hacer lo estos siguiente, temas. abierto el debate y sigue. O sea, eso, contá conmigo. Nos tenemos que ir nomás ahora porque tenemos el tema de la ley de protección de datos personales, el proyecto. Yo nomás un pequeño disenso que quiero marcar. No es el pueblo el que no entiende esta conversación. El pueblo entiende esta conversación perfectamente. Los bandidos de la vida pública que no entienden esta conversación. Y no descarto que también entre esos bandidos hay soretes y burros. Así que solamente, Enrique, marcar que ese no fue el mensaje que quise emitir. La ciudadanía es inteligente, la gente sabe, a la gente no le gusta que se le moje la oreja. Me refiero simplemente a que es importante que a las abstracciones le demos contenido y los hechos dan ese contenido y los hechos hoy marcan que el Poder Judicial es la mafia de los pagarés. Los hechos hoy marcan que se le hace el favor a un senador que tiene título falso. Los hechos hoy marcan que cuando se detectaron chats entre magistrados y narcotraficantes, la Corte se quedó cruzada de brazos, ordenó sumario administrativo y le hizo temblar al crimen organizado. Esos son los hechos que la ciudadanía, estoy seguro, que entiende, decodifica y sabrá interpretar.